Buenas tardes, empezamos el quinto capítulo con la consideración de la base del negocio jurídico y amparo judicial para la revisión de los contratos. En primera medida nos habla del procedimiento de amparo para la revisión de los contratos, en donde sabemos que un contrato está definido por un negocio jurídico, un acuerdo de voluntades para realizar una meta que representa dos o más partes, en la cual hay una representación de circunstancias fundamentales que pueden acontecer pues dentro de un negocio jurídico. En esa importancia hablamos de que puede suceder dentro de un contrato que no hayan circunstancias que se hayan establecido y puedan afectar ese negocio jurídico, por lo que se habla de una revisión del contrato por la precaución de que pueda desaparecer o haya desaparecido. Y el procedimiento de amparo para la revisión de contratos encuentra allí mismo para darle una solución a esta controversia durante una ley especial. Nos habla de la ordenanza de amparo para la revisión de contratos del 30 de noviembre de 1939, en donde nos están diciendo la lectura que la desaparición de la base del negocio en el proceso puede afectar este contrato, por lo que se tiene un código que es el artículo 242 del Código Civil, del cual nos habla la lectura, que es muy importante ya que se crea un régimen especial en la cual faculta al juez, se le da una importancia normativa en la cual se da durante la transformación del contrato para que este mismo pueda darle una solución, ya sea a través de una liberación, nulidad o decir que ha desaparecido la base del negocio. Se nos da como importancia en la lectura el artículo 242 del Código Civil, ya que nos están diciendo que ese artículo autoriza al juez, al igual que las disposiciones de amparo para la revisión de contratos e incluso de modo más general para intervenir a consecuencia de la transformación de circunstancias en la configuración de un contrato. Pues es que en este lugar se tiene pues la importancia de este código que viene a estipularse es que esta norma, que al igual pues que la disposición, pueda pues modificar y dar presupuestos de esas relaciones contractuales existentes en el contrato, por lo que se genera una discusión en la lectura del amparo de la revisión de contratos, en donde nos decía primero que este amparo de revisión de contratos sí se debe quedar limitada al derecho especial en las épocas de emergencias o crisis, o sea, si solamente se debe limitar a esas circunstancias, o a través del artículo 242 se ha llegado a ser parte del ordenamiento jurídico privado permanente, en la cual existen situaciones, y nos la mencionan en la lectura, que son muy importantes, que es la cuestión jurídica material, que es donde nos decían que se trataba de limitar el campo de aplicación, pues en los preceptos, en los casos en que concurran estos hechos. Y la segunda era la cuestión jurídico-procesal, que ya nos venía hablando más de la cuestión del procedimiento de amparo, pues para la misma relación de si se tenía supremacía o no, pues dentro de la normatividad. En esto se dan una serie de soluciones en el cual se concuerda que el artículo 242 tiene una primacía y que este procedimiento de amparo para la revisión de contratos que se había dado con la finalidad para aplicar adecuadamente a la legislación especial, pues por el procedimiento contencioso ordinario, porque nos estaban diciendo que iba a intervenir cuando existía esta desaparición del negocio jurídico dentro de un contrato por las circunstancias que podían acontecer. Daré un ejemplo donde se da la situación que vendría a darse el amparo de revisión de contratos. En esta sería en las circunstancias de la guerra. Por ejemplo, dos personas eh, hacen un negocio jurídico en la cual una de ellas necesita cuatro rejas para sus escaparates, y entonces pues las otras las le hace las cuatro rejas y ya las tiene lista, pero antes de la entrega el local en donde trabaja la persona pues se ve afectado por una bomba y pues se destruyen dos de estas. Entonces la solución que le daría al juez, dependiendo del amparo de revisión de contratos, en este caso, la primera sería darle anulación
al contrato, ya que pues se perdió el negocio jurídico, ya no existe pues la base de este. Entonces lo que sería en este caso sería pues por parte del comprador al vendedor darle una indemnización por todo, pues porque él dio el trabajo y dio los materiales para la realización de las rejas. Y en el segundo caso, dependiendo del artículo 142 del Código Civil, entraría diciéndose que el valor del negocio y del contrato disminuiría a la mitad, ya que pues se perdió pues las dos rejas y esta sería la solución. Como ya se ha mencionado anteriormente, Kegel adopta una opinión de que la desaparición de la base del negocio implica un reparto por mitad de los daños y perjuicios ocurridos, pero esto no tiene ninguna clase de salvedad en la actualidad, pues en la doctrina actual, porque ya que esta doctrina solo acoge a las facultades de resolución, denuncia o de negación de la prestación de la parte perjudicada en el contrato. Él nos da un ejemplo respecto a unas rejas y dice que las rejas, si tienen para el joyero tan solo el valor de chatarra, se tendría que considerar como daños y perjuicios, ya que los daños y perjuicios de los que hablamos deben ser soportados a medias por ambas partes. Es decir, que ha de deducirse el precio, la mitad de la cantidad vendida. Pero como mencionan también allí, es totalmente absurdo tener que dar una prestación como es, por ejemplo, las rejas que nos pone el autor, por un precio tan bajo que ni siquiera cubra el valor de fabricación, solamente por el hecho de que la capacidad del comprador económica sea baja. Y en últimas, pues lógicamente esto resulta siendo absurdo e injusto y por ende en este caso el contrato presentaría desaparición de la base del negocio por frustración de la finalidad. Respectivamente también se habla de algo llamado la pretensión de revalorización y de reajuste, que es precisamente lo relacionado con la solución que da Kegel respecto a algunos riesgos o acontecimientos que no están dentro de la esfera de acción de las partes contratantes. Estas pueden ser como la guerra, la crisis monetaria, los cambios legislativos, los acontecimientos hechos por el Estado, y se dice que esto debe ser soportado por ambas partes obligatoriamente, es decir, que los daños y perjuicios deben ir por... Y de esto se puede deducir que las cuestiones de derecho material y la consecuencia de que las diferencias todavía existen sea posible respecto a la tesis que Kegel nos da. El régimen jurídico de la base del negocio ha de emplearse con el fin de completar este régimen jurídico del amparo de la revisión de los contratos. Esto finalmente es lo que nos dice Kegel. Hoy hablaré sobre la segunda parte del libro, en el capítulo 5, que hace referencia al artículo 242 del Código Civil alemán. Este señala que se amparan las revisiones de los contratos, también denominada la libre revalorización. En este supuesto nos encontramos una situación muy peculiar, que es el mantenimiento artificioso, también conocido como el delito de estafa, ya que esas deudas a largo plazo fueron solventadas, fueron pagadas por una nómina, una amortización de su valor nominal. También se presenta ese deterioro en el sistema monetario, originándose así un estado público de necesidad o un estado de necesidad general de orden jurídico. El legislador es quien debe intervenir regulando el ordenamiento jurídico, ya que la ley y el ordenamiento jurídico son quienes se ven afectados en esta situación, en este mantenimiento artificioso. También el legislador es quien le da la capacidad al juez para que éste ampare y revise los contratos. Por otro lado, la jurisprudencia se vio en la necesidad de intervenir realizando resultados de labor beneficiosos que no son de la capacidad de la jurisprudencia, ya que no hace parte de sus funciones, y este se denominó como una extralimitación de las mismas.
Pero si nos encontramos con un estado de emergencia, un órgano, en este caso, por ejemplo, la jurisprudencia, siempre y cuando tenga ese permiso y esa autorización de otro órgano que vendría siendo el legislador, la jurisprudencia sí puede intervenir, aun siendo y teniéndose claro que son funciones y labores y resultados beneficiosos para este estado de emergencia. Debemos de tener claro que, como el ejemplo que acabé de mencionar, si es el legislador quien mantiene y permanece inactivo, si éste le da la autorización a la jurisprudencia de actuar en nombre de él, lo puede hacer, pero si no está autorizada la jurisprudencia y ese órgano al que va a sustituir, entre comillas, no está inactivo, esta jurisprudencia no puede realizar actos que no son de su competencia. La jurisprudencia creó un deber que es la revalorización, y también debemos de tener claro que la función de la jurisprudencia es que la jurisprudencia configura las relaciones obligatorias concretas y no en virtud ni autorización del legislador, sino que ésta tiene un amplio poder que a sí misma se le atribuyó y que posteriormente se le concedió al legislador. Eso lo podemos ver mediante el artículo 62 de la Ley de Revalorización. Como lo dije anteriormente, el legislador es quien le otorga y le da poder al juez para que éste ampare la revisión de los contratos. También le confiere al juez un procedimiento que es especial, por así decirlo, ya que este va a ser revisado por el juez de primera instancia. En el artículo 242 del Código Civil alemán, tenemos que tener claro que este se basa en una limitación o una ampliación de deber de prestaciones, que esto va más allá de los resultados de contexto de contratos y de ley. También se trata de esos deberes de protección y esos derechos de configuración jurídica de una u otra parte, que por ejemplo está un derecho a la denuncia inmediata. Todo esto se trata de consecuencias jurídicas, que son esas normas generales del ordenamiento jurídico, y estas, como tenemos claro, las consecuencias son las circunstancias que se presentan por una realización o de un acto que se hizo anteriormente. No necesariamente para que se presente una consecuencia jurídica se tiene que precisar una sentencia que sea proferida por un juez o por un tribunal. Sin embargo, no practica en el fondo el juez cuando interpreta un contrato en sentido distinto del de su tenor literal o lo integra adecuadamente a una especie de actividad creadora y no tan solo cognitiva. El criterio decisivo de toda integración judicial del contrato, tanto si se realiza dentro de los límites de la interpretación integradora o fuera de estos apoyándose en el artículo 242 del Código Civil, es el sentido especial y general del propio contrato. El juez, en este supuesto, configura el contrato al realizar la determinación última necesaria para la corrección de un principio general, pero esta concreción ha de mantenerse dentro del margen trazado por el sentido originario del contrato y su envolvimiento objetivamente fijado. El juez pone de manifiesto lo que sin desenvolver está ya resuelto en el contrato y se encuentra tan solo pendiente de exteriorización. Se sitúa en el fondo del contrato y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Por consiguiente, su actividad es por naturaleza cognoscitiva. No se trata de un hecho existente y demostrable, sino que se trata de un conocimiento productivo, o sea, del adecuado desenvolvimiento, aclaración y desarrollo de un determinado principio preexistente. De lo dicho anteriormente, resultan los límites de la integración del contrato según los artículos 157 y 242 del Código Civil. La integración del contrato solo puede poner de manifiesto lo que en el propio contrato está perfilado, ya sea mediante el sentido jurídico general de un contrato de índole, puede ser un ejemplo un contrato de cambio, ya sea por el medio del sentido especial correspondiente a las intenciones de las partes del contrato. En lo esencial, solo pueden tomarse en consideración las objeciones que tienen su fundamento en la relación contractual. Lo importante es que la subsistencia de estas circunstancias venga exigida por la propia relación contractual
por el sentido o la finalidad del contrato. De no ser así, no se puede hablar de la desaparición de la base del negocio. En este punto finaliza la posibilidad de deducir del propio contrato una modificación de los deberes contractuales aplicando el artículo 242 del Código Civil y queda únicamente la posibilidad de una adaptación a las circunstancias transformadas mediante el amparo judicial para la revisión de contratos. El juez sobrepasa los límites de este contrato ya que lo modifica conforme a su parecer, teniendo en cuenta la capacidad económica del deudor de realizar la prestación y todas las circunstancias de los interesados, teniendo en cuenta circunstancias ajenas al contrato. Parte tercera del capítulo 5. Esta parte del texto inicia mencionándonos el artículo 242 del Código Civil alemán, planteándolo como una norma que no debe considerarse como la autorización del amparo judicial de revisión de contratos, donde la teoría de Kegel, en una primera perspectiva, plantea un problema para diferenciar la integración del contrato y del amparo judicial para la revisión de contratos, ya que la revisión de contratos es administrada sin limitaciones de supuestos de hecho, determinados por el tiempo a través de una institución permanente del ordenamiento jurídico. Lo que para Karl Arens es un problema que no se resuelve positivamente, pues el derecho de obligaciones de Alemania se basa en un principio de regulación de relaciones jurídicas y privadas, patrimoniales y mediante un contrato que obliga a las partes a cumplir principios como el de sujeción y fidelidad a tu contrato. Por lo tanto, el artículo está en contra cuando concede el desistimiento de un contrato que resulta inconveniente o ruinoso. Solo será válido cuando el contrato no tenga sentido u objeto, pues si se exige el contrato en estas condiciones se estará yendo en contra de la buena fe de alguna de las partes. Es importante reconocer que para una de las partes del contrato puede resultar desfavorable o incluso insoportable desde el punto de vista económico. Por esto, la ley debe usarse solo en un caso de guerra o repercusiones de derrota, donde el amparo de revisión de contratos suprima el riesgo pactado y las obligaciones de una o ambas partes se establezcan de nuevo, según la posición y capacidad económica en la que se encuentra. Situación que, aunque quebranta el derecho de obligaciones, es un privilegio limitado y equitativo, que no se puede considerar como una institución permanente. Para concluir con el video, la base del negocio subjetiva significa que ambos contratantes tienen una representación mental y se dejaron guiar al concluir el contrato. Además, hay que tener en cuenta que la falta de la base del negocio jurídico subjetiva en el contrato o la disposición contractual adecuada es por regla general ineficaz. Por otro lado, está la base del negocio objetiva, que se define como el conjunto de circunstancias y estado general de cosas las cuales su existencia es objetivamente importante para que pueda durar el contrato como regulación dotada de sentido. Hay una cuestión que es en qué momento desaparece la base del negocio objetiva. En primer lugar, cuando la relación de equivalencia entre la prestación y contraprestación presupuestal en el contrato se ha destruido, por lo tal no se podría entender como contraprestación. Y por último, cuando no se cumple con la finalidad del contrato que claramente ha sido expresada en lo que respecta a su contenido e incluso cuando la prestación del deudor sea todavía posible.